Bienvenidos estudiantes de octavo grado a esta clase 1.10. Estamos estudiando la unidad número 6 en la cual estamos verificando las propiedades de los triángulos y de los cuadriláteros. Así que en esta ocasión continuaremos con la clase anterior que estuvimos viendo de condiciones necesarias y suficientes para demostrar algunos argumentos. Para esta clase 1.10 estudiaremos el uso de las condiciones necesarias y suficientes para poder afirmar algunas condiciones. Por eso el problema inicial nos invita a pensar en la segunda situación. Determinemos si la condición A es necesaria o suficiente para B, dado que tenemos dos triángulos ABC y A'B', C'. Estos triángulos, como dice la información, tienen un ángulo recto. ABC es igual que A'B' y en los dos casos mide 90 grados. También tenemos un ángulo agudo CAB que tiene la misma medida que este ángulo agudo CA'B'. Y el segmento AC, que se le ha puesto esta marquita, tiene la misma longitud que el segmento A'C'. Entonces, queremos demostrar que estos triángulos son congruentes. Así es que pensemos a continuación qué es lo que nosotros haríamos en este caso. Al revisar la solución, entonces pensemos en dos triángulos rectángulos que tenemos en los cuales sabemos que hay un ángulo recto de 90 grados, igual un ángulo agudo de 30 grados, por ejemplo, y una longitud de hipotenusa que tiene igual medida. Entonces, la condición de que tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo agudo y la hipotenusa de igual tamaño, de igual longitud, es suficiente para que se cumpla B, que decía de que los dos ángulos son congruentes. La condición de tener un ángulo de 90 grados, un ángulo agudo y dos segmentos es necesaria para B, pues por definición la congruencia para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, es necesario que sus lados y sus ángulos correspondientes sean iguales. Entonces, en este caso, las condiciones que nos han dado de un ángulo de 90 grados, un ángulo agudo y un ángulo y de un segmento igual es necesaria y suficiente para que dichos triángulos puedan ser congruentes. Observemos que el lado contrario también es cierto. Si dos triángulos son congruentes, podemos afirmar que tienen un segmento de igual longitud, un ángulo agudo y un ángulo recto. Esto lo confirmamos en la conclusión, la cual dice de la siguiente manera, que una condición es A, es suficiente y necesaria para B, si es tanto necesaria como suficiente para B. Observe que la condición A es necesaria y suficiente para B. Significa que se cumple que la proposición si A, entonces B, y la recíproca si B, entonces A. Para el ejemplo presentado, la proposición si A, entonces B corresponde a que dos triángulos rectángulos, dado que se cumple que tienen un ángulo recto y un ángulo agudo y un segmento de igual tamaño, que es la hipotenusa, entonces son congruentes. Mientras que la recíproca si B, entonces A, corresponde que si dos triángulos son congruentes, entonces tienen iguales sus lados y sus ángulos correspondientes. Veamos esto en la siguiente situación. En las siguientes condiciones, sobre triángulos determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. Veamos la condición A. Si A es un triángulo rectángulo, entonces tiene dos ángulos agudos. Veamos si esto es cierto. Si A entonces B sería, si un triángulo es rectángulo, entonces tiene dos ángulos agudos. Entonces, la recíproca B entonces A sería que si un triángulo tiene dos ángulos agudos, entonces es rectángulo. Eso ya no es cierto. Entonces, la condición A es suficiente, pero no es necesaria. Nos hace falta más información para afirmar que es un triángulo rectángulo. En el caso de la B, si un triángulo es isósceles, la mediatriz y la bisectriz son iguales. Esta condición A es necesaria y suficiente para B, porque sabemos que el ángulo que es desigual, entonces va a proyectar la mediatriz y la bisectriz de igual tamaño. Y para la condición C, dice que si un triángulo es equilátero, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Lo contrario, la recíproca sería que si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, es equilátero. Y eso no es cierto. Entonces la condición A es suficiente, pero no es necesaria para poder argumentar esta información.
Ahora entonces pueden usar ustedes este análisis y este nivel de argumentos en los ejercicios presentados en su libro de texto y en su cuaderno de ejercicio. Les agradecemos haber estado en este video y esperamos que puedan tener mucha satisfacción al trabajar con estos argumentos que son muy interesantes al razonarlos con la geometría. Gracias por su atención.